La mañana amanecía soleada y se preparaba un excelente día para dar comienzo a la primera prueba de triatlón sprint de la temporada. Un gran ambiente se vivía en la localidad de Gandía. Desde primeras horas de la mañana, la intensa competición ya se intuía, algo que viene ya siendo habitual en todas las pruebas de la Liga de Clubs Caixa Popular 2017. La primera salida estaba prevista para las 9:30, pero unos problemas ajenos a la organización han provocado que se tuviera que retrasar una hora. Uno a uno todos los participantes se lanzaban al agua para colocarse en la línea de salida y se disponían a completar un primer segmento de 750 metros. A las 10:27 tomaban la salida los chicos de la prueba Open. A las 10:42 daba comienzo la primera salida de la Liga de Clubs Caixa Popular, donde los 10 mejores triatletas de cada club se preparaban para disputarse la carrera. Una vez superados esos primeros 750 metros, todos pasaban por la primera transición, para afrontar 20 kilómetros de ciclismo, que recorrerían en las calles de la playa de Gandía y el paseo marítimo. Con todos los chicos en el segmento de ciclismo, llegaba el turno de la salida femenina. A las 11:27 tomaban la salida todas las chicas de la competición de la Liga de Clubs Caixa Popular y la prueba Open. 4 minutos más tarde se lanzarían a nadar las chicas que se iban a disputar el campeonato autonómico de triatlón universitario. Seguidas de ellas arrancaría la competición masculina de este mismo campeonato, y serían estos los encargados de cerrar la competición. La zona de competición sin duda era un no parar, chicos bajando de la bicicleta para dar comienzo al último segmento de carrera a pie, chicas subiéndose a la bicicleta para dar comienzo a su segundo segmento, y universitarios que todavía estaban en el agua finalizando la natación. Finalmente, el podio masculino del noveno triatlón Playa de Gandía ha estado formado por Emilio Aguayo, del CDM Avant Moncada, claro dominador de la competición, llegando a meta con un tiempo de 57 minutos y 24 segundos. En segunda posición ha entrado Víctor Benajes, del Huracán Cool Bike, que ha demostrado estar perfectamente recuperado de su lesión. Y en tercer lugar, Ramón Ejeda, del Tricanet de Berenguer, cumpliendo como está haciendo durante toda esta temporada. Bueno, aquí en Gandía, cuarta prueba de la Liga de Clubs, primer triatlón de la temporada para mí y para la mayoría, y muy contento con el resultado, primer puesto, disfrutando mucho en la bici, escapándome con Benajes y corriendo muy a gusto. Y ahora a preparar a tope, quedan 2 semanas para el triatlón de Orihuela, y contento también con el club, que yo creo que hemos hecho primeros y estamos más cerca del Tricanet en la Liga de Clubs. Por lo que corresponde a las féminas, han habido 2 claras dominadoras, Sofía Praima del Tritoledo y Morgan Bransú del Huracán Cool Bikes. Por detrás, Sonia Ruiz e Irate Mendia colaboraban en ciclismo para tratar de recortar distancias. Y en tercer lugar veíamos cómo rodaba un nutrido grupo de féminas. La colaboración en este tercer grupo hizo que alcanzasen al grupo perseguidor.
podium femenino se resolvería con la primera posición de Sofía Praima, del Bicicletas Pinastri Toledo, con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 36 segundos, seguida por la triatleta del Huracán Cool Bikes, Morgan Bronchú. En tercer lugar ha llegado Noelia Juan, del CEA Vetera, que viene de ser subcampeona de España de duatlón el pasado fin de semana en la Vall d'Uixó. Sí, soy muy contenta de competir ahí en España y en Valencia. Por lo que corresponde a la clasificación por clubes y que puntúa para la clasificación final de la Liga de Clubs Caixa Popular, el podium femenino ha estado formado por el CEA Vetera, seguidas de las chicas del Tripusol, y al tercer cajón del podium han subido las componentes del Laboratorio SIS. El podium por equipos masculinos ha tenido como claros vencedores a los chicos del CDM, el cantero de Letura Van Moncada, seguidos de los jovencísimos chicos del Tripusol. En tercer lugar han subido los componentes del Huracán Cool Bikes, que se suman a la clasificación final de la Liga de Clubs Caixa Popular.